Estamos en Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Nehemías capítulo 6. Leemos Nehemías 6 y nos dice: Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras.
y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias que estamos delante de ti, queriendo oír tu voz. Padre, habla hoy, porque si tú no hablas, de gusto estamos aquí. Que tu voz se escuche por medio de tu palabra, porque si es palabra de hombre, de gusto estamos aquí. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo, a la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. El 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, hace mucho tiempo. El 15 de marzo del año 44 antes de Cristo sucedió algo histórico en el Imperio Romano. Se conoce la fecha exacta. El Imperio Romano en ese entonces era el imperio más grande que había existido. El Imperio Romano aún estaba expandiendo, aún estaba creciendo, aún estaba conquistando. Y en ese entonces el Imperio Romano estaba siendo gobernada, Roma estaba siendo gobernada por Gayo Julio César desde el año 49 antes de Cristo. Gayo Julio César desde el año 49 antes de Cristo. Y como todo líder, este emperador romano tenía sus opositores. Tenía aquellos que se oponían a su gobierno, a su liderazgo, y hubieron unos senadores, entre los que los senadores era la asamblea más poderosa en el Imperio Romano. Y hubieron unos senadores de esta asamblea que acordaron de que no era bueno que Julio César sea el emperador de Roma. Ellos se opusieron a tal grado que conspiraron contra él y conspiraron un asesinato. Decidieron matar al emperador de Roma, a Julio César. Y el 15 de marzo convocaron a Julio César a la asamblea. No era fuera de lo normal, lo invitaron a la asamblea para presentarles algunos asuntos. Y mientras estaba entre ellos, unos senadores lo atacaron, lo comenzaron a apuñalar y lo mataron. Lo apuñalaron más de 20 veces, se dice la historia. Ahora piensen eso, es el emperador del Imperio Romano y unos senadores políticos lo mataron en la asamblea y lo dejaron muerto abajo de unos escalones, por así decirlo. Pero la historia se vuelve más interesante porque uno de los que conspiraron contra él, uno de los senadores que lo apuñaló, se llamaba Brutus. Y Brutus era alguien que estaba bien cerca de César. Brutus era alguien que había sido perdonado. Julio César lo podía haber matado y él lo perdonó. Julio César lo trató como hijo, le dio confianza, fue un mentor para él. Y este Brutus fue uno de los senadores que le metió un cuchillo para matarlo. Y hay una expresión, una frase famosa que no se sabe realmente si lo dijo Julio César cuando estaba muriendo, pero que William Shakespeare, un poeta, lo escribió en una historia que él hizo acerca de la vida de Julio César, que antes de morir, Julio César vio a Brutus y le dijo: ¿tú también, Brutus? Era amigo, era como su hijo. Y de la sorpresa de que él también lo traicionó, según algunos poetas, él terminó su vida con esa pregunta: ¿tú también, Brutus? El pasaje que hemos leído hoy, encontramos a otro gobernador, con otros enemigos que le quieren hacer mal, que lo quieren matar. Y como vamos a darnos cuenta,
Encontramos en este capítulo 6 enemigos de afuera y enemigos de adentro. Enemigos que los encontramos desde los primeros capítulos de Nehemías y enemigos que estaban dentro de las paredes que estaban construyendo, dentro de los muros que estaban construyendo. Es más, como veremos, algunos de ellos ayudaron a trabajar en los muros y terminaron siendo opositores de Nehemías. Y por lo tanto quiero que meditemos en que nuestra dependencia en Dios y nuestro enfoque en la obra vence toda oposición. Piensen eso. Nuestra dependencia en Dios y nuestro enfoque en la obra vence toda oposición. Nehemías, desde el capítulo 2, desde que llegó a Jerusalén, él tenía enemigos. Desde que llegó a Jerusalén, habían Sanballat y Tobías y otros que no se alegraban que Nehemías estaba haciendo algo bueno para el pueblo de Israel. Nehemías se puso a trabajar. Todo el pueblo, la mayoría del pueblo se puso a trabajar. Hubieron problemas, Nehemías solucionó los problemas. Y encontramos en este capítulo 6 que el trabajo sigue. Y lo que quiero que veamos en estos primeros 4 versículos del capítulo 6, que Nehemías está enfocado y no distraído. Nehemías está enfocado y no distraído, porque recuerden, nuestra dependencia en Dios y nuestro enfoque en la obra vence toda oposición. Notamos que en el capítulo 6, la obra seguía construyéndose, los muros seguían construyéndose y luego la noticia llegó a sus enemigos. Versículo 1, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, note que los enemigos seguían creciendo. Primero eran 2 y ahora está otro y ahora dice que hay otros enemigos. La oposición de Nehemías seguía creciendo. Seguían multiplicándose. ¿Qué oyeron ellos? Sigue diciendo que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, que el muro se seguía edificando, que se estaba terminando el muro, que ya no habían brechas en el muro, aunque faltaban algunas puertas, dice Nehemías, pero en esencia el muro se estaba terminando. Ya no iban a haber brechas y ya no iban a poder atacar los enemigos a los israelitas. Versículo 2. ¿Qué hacen los enemigos de Nehemías y del pueblo de Israel? ¿Atacan con un ejército? ¿Enviaron lanzas, flechas, afilaron sus espadas los enemigos? No. Note qué hicieron, versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Quizás no podían ya atacarlos porque el muro ya casi estaba terminado. Entonces lo que hicieron es que le dijeron a Nehemías, le mandaron a decir: hey, ven y reunámonos, como que eran amigos, como que eran compañeros. Ven y reunámonos en estos campos para que podamos hablar. Pero Nehemías sabía lo que estaban haciendo, porque nos dice el pasaje que ellos habían pensado hacerle mal. ¿Qué creen que habían pensado hacerle a Nehemías? No nos dice el texto, pero me atrevo a decir que lo pensaban matar. Que lo pensaban traer, sacar de la ciudad, reunirse en un campo y ahí matarlo. Pensaban hacerme mal, pero notamos que no llegaron con amenaza, simplemente llegaron con una propuesta, parece sencilla, parece que no tiene mucho peligro. Hey, ven y reunámonos en ese campo, no vengas donde nosotros, no vamos a Jerusalén, nos reunimos en medio. Un campo neutral. Pero Nehemías sabía que ellos pensaban hacerle mal. ¿Y qué les dice Nehemías? Les dice Nehemías: no, hombre, ustedes son malos. Ustedes son mis enemigos, ¿cómo voy a reunir con ustedes? No, ¿qué le dice Nehemías? Versículo 3.
y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Piensen eso. La respuesta, ellos lo querían matar, la respuesta de Nehemías es, yo hago una gran obra, y como hago una gran obra, no puedo ir, estoy ocupado. Yo estoy ocupado, yo estoy haciendo una gran obra. Él la estaba dirigiendo, él entendía que la obra era grande, y era grande por lo que significaba cumplir el mandato de Dios, proteger el pueblo de Dios, y por lo tanto Dios me ha dado esta obra, me ha dado esta encomienda, me ha dado esta responsabilidad, y no puedo ir. Estoy ocupado en algo sumamente importante y yo no puedo gastar mi tiempo reuniéndome con ustedes. Recuerde, enfocados, Nehemías está enfocado y no distraído. Reúnete con nosotros, yo estoy muy ocupado. Yo estoy trabajando en algo sumamente importante y gastaría mi tiempo si me voy a reunir con ustedes en vez de seguir trabajando en la gran obra que Dios me ha encomendado. Note lo que sigue diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si voy a reunirme con ustedes, la obra ya no se haría. La obra se terminaría, se quedaría a medio camino, y eso es lo que ellos querían. Que la obra no siga adelante. Y es más, Nehemías le mandó la respuesta, ¿y qué hicieron ellos? No quiso venir. No, le mandaron otra vez la propuesta. Y Nehemías les dijo lo mismo, estoy ocupado en algo sumamente importante. Se la mandaron otra vez, ven a reunirte, estoy ocupado, estoy trabajando en la obra. Le mandaron 4 veces a decirle la misma petición, y él le responde la misma cosa las 4 veces, estoy ocupado, trabajando en la gran obra que Dios me ha dado y no puedo reunirme con ustedes, porque luego cesaría la obra. Hermanos, cuando usted y yo estamos enfocados en la obra del Señor, en la tarea que Dios nos ha dado, el enemigo lo quiere distraer. El enemigo lo va a querer distraer. El enemigo va a querer que usted se detenga de trabajar en la obra del Señor. El enemigo va a querer que haga cualquier otra cosa en vez de estar enfocado, en vez de estar dedicado a la obra del Señor. Lo va a hacer, lo va a distraer, lo va a tratar de distraer. Estos enemigos trataron de distraer, lo querían matar, pero trataron de distraer para que no siga trabajando en la obra del Señor. Y la respuesta de Nehemías a esa distracción es no. Yo no puedo ir. Yo estoy muy ocupado trabajando en la obra del Señor. Es por eso que, es por esta razón que Pablo dice en una de sus cartas, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Hermanos, hay ocasiones en que tenemos que decir no a ciertas cosas que nos distraen, porque estamos ocupados, enfocados en la obra del Señor. Hay ocasiones como Nehemías que tenemos que decir no, porque estamos ocupados en la obra del Señor. Puede ser que le ofrezcan un trabajo que se ve bien bonito y que puede alcanzar muchas cosas, pero lo distrae del compromiso con la tarea que Dios le ha dado, y puede ser que tiene que decir no. Puede ser que haya alguna reunión familiar, algún evento, algo que lo inviten, que le hagan una oferta, y usted tiene que decir que no, porque está involucrado en algo más importante. Puede ser que haya una oportunidad de negocio en esta vida y que lo aleje de las cosas de Dios, y usted tiene que decir que no, porque está ocupado en algo sumamente
importante. Puede ser que esté soltero o soltera y le venga a proponer un hombre o una muchacha o un muchacho, y eso lo va a alejar del Señor, y le tiene que decir que no, estoy ocupado en algo sumamente importante. Pueden ser que tenga nuevos amigos que lo están alejando del Señor, lo quieren distraer de enfocarse en la obra del Señor, y usted tiene que decirle que no, estoy enfocado, estoy ocupado en una obra sumamente importante. Porque déjenme decirles, hermanos, algo no es bueno si lo distrae de la obra del Señor. No es una bendición de Dios algo que lo aleje de Dios. No es una bendición de Dios algo que lo aleje de su obra, de su compromiso, de su responsabilidad. Un carro nuevo se ve bonito, por ejemplo, pero si se tiene que endeudar a tal grado que lo aleja de Dios, no es una bendición, porque Dios no le va a dar nada que lo aleje de Él. No. Nehemías estaba enfocado. Nehemías estaba comprometido con la obra, con la tarea que Dios le había puesto delante de él, y no tenía tiempo para estar distraído con esas otras cosas que no eran de bendición. Y luego 4 veces les dice que no, versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera, no. Firme en decir que no, firme en no distraerse, porque el enemigo no descansa, hermanos. La Biblia nos recuerda que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros tenemos que estar firmes y decir no. Estamos ocupados, estamos enfocados en lo que Dios ha puesto delante de nosotros, porque nuestra dependencia en Dios y nuestro enfoque en la obra de Dios vence toda oposición. Nehemías les dijo que no. Versículos 5 a 9. Vemos a Nehemías confiado aunque amenazado. Porque el enemigo no se da por vencido. El enemigo le manda a pedir por la 5ª vez, versículo 5, entonces Sanballat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Esta vez tratan otra estrategia, o esta vez lo amenazan. Y noten la amenaza que le hace Sanballat. Envía a su criado, pero esta vez su criado, hey, reunámonos, y le trae una carta de parte de Sanballat. Le trae una carta, ¿y qué decía la carta? Versículo 6, en la cual estaba escrito: se ha oído, hay un rumor, hay un chisme, hay una murmuración entre las naciones, y Gazmú es el mismo que sé en el árabe, Gazmú lo dice. ¿Cuál es la acusación? Que tú y los judíos piensan rebelarse. ¿Rebelarse contra quién? Contra el rey de Persia. Contra el rey que había enviado a Nehemías. Contra el rey que podía, en un punto de vista humano, podía destruir los muros otra vez. Contra ese, se oye un rumor que ustedes se van a rebelar contra el rey. Y que por eso, seguimos leyendo, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Se está diciendo que ustedes se van a rebelar, están construyendo el muro para que cuando termine tú te vas a poner como rey sobre Jerusalén, sobre Israel. ¿Cuál era el problema de eso si fuera verdad? Pues estaba bajo el rey de Persia. Estaban bajo otra autoridad. Y además, no solamente se rebelan contra el rey de Persia, versículo 7, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Hay rey en Judá. Ahora, ¿con quién? Si eso fuera cierto, ¿con quién se está rebelando? ¿Quiénes representan los profetas? ¿Qué deben de hablar los profetas? Lo que Dios les diga que hable.
Pero según este rumor, ¿qué es lo que están hablando los profetas? Lo que Nehemías les dice que habla. Entonces, en la primera acusación se rebelan contra el rey de Persia. En la segunda, tú has puesto profetas que digan lo que tú quieres que ellos digan, y que esos profetas digan que tú vas a ser rey y que ya hay rey en Judá. ¿No te la acusación? Otra vez el versículo 7. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y note la amenaza. ¿Qué dicen después de esto? Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Se escucha que ustedes se van a rebelar. El rey no se ha dado cuenta todavía. Y se escucha que tú les has dicho a los profetas que le cuenten al pueblo que hay ya rey en Judá y ese rey eres tú. Pero el rey no se ha dado cuenta. Pero le vamos a decir al rey. Esa es la amenaza. Le vamos a decir al rey. Y porque le vamos a decir al rey, ¿cómo tratan de ellos solucionar la amenaza? ¿Qué le dicen otra vez? Hay rey en Judá y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. No se quiso juntar con ellos con la simple invitación. Estoy muy ocupado, no puedo ir, tengo que trabajar en la obra del Señor. Ahora tratan otra amenaza. Pues le vamos a decir al rey que tú te vas a rebelar y tú te vas a poner como rey. ¿Qué crees que va a hacer el rey? Va a mandar un ejército para conquistarlos y derrotarlos a ustedes. No le decimos, tú ven y juntémonos y hablemos y arreglemos el asunto entre nosotros. Otra versión lo dice de esta manera: puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Lo amenazaron. Lo amenazaron que si no se reúne, le van a decir al rey una murmuración, una calumnia, algo que no es verdad. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Se reúne con ellos? No, ¿qué hace Nehemías? Notamos en el versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal, estás mintiendo. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, tú te lo estás inventando, eso no es verdad. Y luego Nehemías resume lo que estaban tratando de hacer. Note lo que dice el versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. ¿Qué estaban tratando de hacer ellos? Que la obra no se termine. Que desanimen al pueblo, desanimen a Nehemías, que las manos se pongan débiles y que la obra que Dios había encomendado para ellos no se termine. Eso es lo que estaban tratando de hacer. Querían atemorizar al pueblo, querían desanimar al pueblo para que la obra no se termine. Pero algo interesante sucede aquí. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra. Note de ellos. ¿Quiénes ellos? Los judíos. Los que estaban trabajando, y no será terminada. Hermanos, siempre hay personas que se oponen a la obra del Señor, y siempre hay personas que lo van a tratar de desanimar en lo que usted está haciendo, así como ellos estaban tratando de desanimar al pueblo. Van a haber algunos que le van a decir: está gastando el tiempo. Van a haber algunos que le van a decir: ¿por qué te involucras tanto en la iglesia? Van a haber algunos que van a decir: ¿qué resultados ves en lo que estás haciendo? ¿Sigues orando por tu esposo y sigue igual? ¿Sigues aguantando a tu esposa? ¿Sigue igual? ¿Sigues orando por tus hijos y nada pasa? ¿Sigues sirviendo a las personas mal agradecidas? Tú tienes gran potencial. ¿Por qué estás en esa iglesia tan pequeña? No, siempre va a haber murmuración, siempre va a haber
oposición, siempre van a haber aquellos que lo quieren desanimar y por lo tanto le van a decir, ven con nosotros. Por lo tanto le van a decir, mejor ven con nosotros a hacer esta otra cosa. Mejor dedícate a disfrutar la vida. Mejor sal de vacaciones. Mejor haz todo otra cosa excepto lo que estás dedicado en la obra del Señor con la intención de desanimarlo. Es lo que estaban haciendo con ellos. De desanimarlo. Y Nehemías les manda un ejército a pelear con ellos. ¿Verdad que no? Nehemías, ¿cómo responde a esta acusación, a esta amenaza de parte de sus enemigos? Que dice al final, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y ahora termina Nehemías no maldiciéndolos, no orando que Dios derrame fuego y azufre del cielo para consumirlos. No, Nehemías dice, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ora, clama. Y cuando dice, oh Dios, es una súplica. Y note que la frase anterior dice que ellos querían que las manos del pueblo se debilitaran. Pero Nehemías no ora por las manos del pueblo. ¿Por qué ora Nehemías? Por las suyas. Note otra vez, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, no dice fortalece tú las manos del pueblo. Él dice fortalece tú mis manos. Él ora para que las manos de Él no se vayan a debilitar. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esta oración de Nehemías? Recuerde, confiados aunque amenazados estaba Nehemías. Nehemías sabía que sí podía debilitarse. Si no, ¿para qué lo pide? Hermanos, no vamos a ser súper espirituales y decir nunca nos cansamos, nunca nos desanimamos, nunca nos debilitamos. No, somos humanos, eso pasa. Y Nehemías reconocía que eso podía pasar. Y por lo tanto le oraba al Señor, Señor, yo me puedo debilitar, fortalece tú mis manos para que no me vaya a debilitar. Nehemías sabía que sus fuerzas eran limitadas. Las suyas también, las mías también. Nuestras fuerzas son limitadas. Nehemías sabía que Dios es el que multiplica las fuerzas donde no hay fuerzas. Nehemías sabía que Dios es el que da la fuerza para seguir adelante. Nehemías sabía que es Dios quien capacita para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Y por eso dice, ellos quieren debilitar al pueblo. Señor, fortalece mis manos. Fortalece mis manos para que yo no vaya a caer, para que yo no vaya a debilitarme, para que yo no pueda quedar postrado a medio camino. Hermanos, es importante que los líderes, los pastores, sean fortalecidos para que la obra que tenemos por delante no quede a medio camino. ¿Quién es el que fortalece? Dios. El enemigo quiere desanimar al pueblo y a los líderes. ¿Quién es el que fortalece? Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso no suceda? Orar. Nehemías oró por sus manos, el pueblo ora por sus pastores. El pueblo ora por sus líderes. Porque los pastores y los líderes necesitamos la fortaleza que solamente Dios puede dar. Que solamente Dios nos puede sostener. Por eso cantamos, Él me sostendrá. Mi fe puede caer, me puedo debilitar, pero el Señor nos va a sostener, nos va a parar en alto. Pero Nehemías, gran líder, gran estrategista, muchas cosas, pero él sabía
Él sabía que él podía debilitarse y él necesitaba de Dios. Si se debilita el líder, el pueblo se debilita. Si el líder se mantiene firme, el pueblo tiene confianza. Fue amenazado, él vio lo que querían hacer y él le suplicó a Dios: oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces vemos a Nehemías enfocado y no distraído. Vemos a Nehemías confiado aunque amenazado, porque estamos recordando que nuestra dependencia en Dios, Nehemías depende de Dios, fortalece tú mis manos, y nuestro enfoque en la obra vence toda oposición. Y hasta ahorita ha habido oposición de afuera, pero en el versículo 10 al versículo 14 encontramos a Nehemías valiente aunque traicionado. Valiente aunque traicionado. Los primeros 9 versículos nos hablan de los enemigos de afuera, pero en lo que resta de este capítulo encontramos a enemigos de adentro. Encontramos a enemigos de adentro. Notamos que ahora en el versículo 10, Nehemías va a visitar a Semaías. Versículo 10. Aquí hay nombres para, si alguien tiene un bebé en los próximos años, aquí hay algunos nombres para escoger. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Maetabel, porque él estaba encerrado. No se sabe por qué estaba encerrado. Algunos dicen quizás estaba impuro y tenía el proceso de purificación. Algunos dicen que estaba fingiendo para convencer a Nehemías del peligro, pero Nehemías lo fue a visitar. Quizás era un profeta, alguien de confianza, pero Nehemías fue a su casa a visitarlo y a conversar con él. Y este Semaías le tenía una petición a Nehemías. Notamos otra vez: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Maetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos. ¿Qué le dijeron nosotros las otras 2 veces? Reunámonos. Ok, lo de afuera no funcionó, ahora sale Semaías, diciendo lo mismo. Reunámonos. ¿Dónde? ¿En algún campo por allá? No, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Note lo que Semaías le dice. Él está encerrado, pero por alguna razón puede salir con Nehemías, puede ir al templo, puede encerrarse en el templo, y dice: porque hoy vienen a matarte. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo sabía él el plan que tenían para venir a matarlo? Porque eran los mismos. ¿Cómo sabía él que realmente hoy lo iban a matar? Ahora, recuerden, no somos súper espirituales. Bueno, no vayamos a ser súper espirituales. ¿Qué haría usted? Nehemías tenía enemigos. Nehemías tenía enemigos de muerte, que lo querían matar. Yo sé que ustedes no tienen enemigos de muerte, ojalá que no. Pero si usted tuviera enemigos de muerte y le dicen: hoy te quieren matar, mejor ven aquí para que esté seguro, ¿qué haría usted? ¿Qué pensaría usted hacer? La amenaza es real, lo querían matar. Pero ¿cuál es la respuesta de Nehemías? Nehemías, en el versículo 11, él dice: entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Note la respuesta a la pregunta de Nehemías: un hombre como yo ha de huir. ¿A qué se refiere cuando dice Nehemías, un hombre como yo? Él es el líder, él es el gobernador, él es el que va por delante, él es el que infunde confianza al pueblo. ¿Y ahora voy a huir? ¿Ahora me voy a esconder?
Ahora, luego en la siguiente expresión, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. Ahora yo, el gobernador, el copero del rey, el líder de toda esta obra, el que va delante del pueblo de Israel, yo me voy a esconder. Yo voy a huir. Yo voy a tratar de salvarme la vida. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿A qué le tenía miedo Nehemías? Él no había hecho nada malo. Yo me voy a esconder. Alguien como yo va a salvarse la vida y voy a huir demostrando miedo, demostrando temor, demostrando egoísmo, demostrando que la amenaza de los enemigos merece tener miedo. Yo me voy a esconder. ¿Y qué pasa con el pueblo si ven a su líder con miedo escondido en el templo? Pues ellos también van a tener miedo. La confianza del pueblo se perderá. Y el pueblo no solamente perderá la confianza en su líder, el pueblo perderá la confianza en general. Otra versión dice: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? ¿Qué dice Nehemías? No entraré. No entraré. Y luego Nehemías, valiente, aunque traicionado, luego Nehemías nos da el asunto del problema. Y entendí, versículo 12, que Dios no lo había enviado. Oh, si Dios no lo envió, ¿quién lo envió? Sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Tobías y Sanballat habían sobornado a Semaías, alguien que de alguna manera tenía confianza con Nehemías, porque Nehemías fue a su casa, lo fue a visitar a su casa, y desde su casa Semaías estaba tratando de llevarlo a un lugar, no para matarlo, no es que lo iban a matar en el templo, sino que estaban tratando de hacer que ahora Nehemías se muestre al pueblo como alguien débil, como alguien miedoso, como alguien a quien ahora, pues ¿a qué vamos a seguir a si este tiene miedo? Y ahora le van a dar una mala fama. Es exactamente lo que está diciendo allí Nehemías. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, para que yo tenga miedo. Para que yo tenga miedo y que pecase. ¿Pecar cómo? ¿En qué sentido? ¿Pecar en qué sentido? De no confiar en Dios, de tenerle miedo a sus enemigos. Anteriormente él había dicho, cuando se armaron y se defendieron, él había dicho: Dios peleará por vosotros. Y luego 2 capítulos más tarde se va a ir a esconder. Yo pensaba que dices que Dios iba a pelear por vosotros. ¿Cómo es eso? No, que pecare en el sentido de que ya no confiaba en el Señor. Querían que actúe con miedo. Querían que actúe de una forma que no confiara en el Señor, para que el pueblo también tenga miedo y no confiara en el Señor y no confiara en el líder del Señor, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ok, no lo podemos matar, le vamos a corromper el nombre, su reputación, su liderazgo. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podían acusarme y desacreditarme, dice otra versión. A primer vista, hermanos, lo que le dijo Semaías, ¿se oía bien? Pues sí, lo quería proteger, quería que esté seguro. Aparentemente sí, hermanos, no todo lo que viene supuestamente a ayudarle viene de Dios. No todo el que le da palabras bonitas viene de Dios. No todo. Debemos de discernir. ¿Y qué hace Nehemías con Semaías? ¿Lo mata? ¿Lo saca de la ciudad? ¿Lo condena? No, Nehemías vuelve a orar.
porque depende de Dios. Nehemías vuelve a orar y dice en versículo 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, pero no solamente ellos. Acuérdate también de Noadías profetisa, y andaban las mujeres metidas también, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Habían muchos involucrados dentro del pueblo de Israel en esa decepción. Querían que Nehemías actúe con miedo, querían que actúe de una forma que no confíe en Dios, pero Nehemías no viene contra ellos. No, Nehemías los pone en las manos del Señor. Esa es una lección importante, hermanos. Nehemías, estos eran enemigos de adentro. Y Nehemías no se pone contra ellos, no los castiga, no los persigue, no los mata. Nehemías los pone en las manos del Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nehemías estaba en la casa de alguien que había sido sobornado para desacreditar a Nehemías, y Nehemías no se vengó de él. Nehemías ni le gritó. Nehemías puso la causa en las manos del Señor. Hermanos, hay algunos alrededor de nosotros que no son de bendición. Parece que sí, pero no son de bendición, así como Semaías. No son de bendición. Hay algunos en nuestras vidas que nos quieren ver derrotados, nos quieren ver humillados, nos quieren ver con mala fama, nos quieren ver viviendo en temor. Son usados por el enemigo para infundir miedo en nosotros. Hermanos, apartémonos de aquellos que no nos dan consejos bíblicos. Apartémonos de aquellos que nos alejan de la voluntad de Dios. Apartémonos de aquellos que intencionalmente tratan de desanimarnos en nuestro caminar. Pero no hable mal de ellos. Pero no murmure contra ellos. No pague mal por mal, sino que encomiende su causa a aquel que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Encomiende su causa al Señor, que aunque fue traicionado, Nehemías se mantuvo valiente porque él dependía del Señor y estaba enfocado en la obra. Y cuando estamos dependiendo del Señor y enfocados en la tarea que tenemos por delante, toda oposición es vencida. Toda oposición es vencida. Terminamos en el versículo 15 al versículo 19, triunfantes a pesar de la oposición, porque a pesar de todos los enemigos y a pesar de toda la oposición, en el versículo 15 nos dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. A pesar de toda la oposición, a pesar de toda la amenaza, a pesar de todos los planes de matarlos, de hacerles mal, de infamar a Nehemías, a pesar de todo, terminaron la obra. Terminaron la obra. Terminaron la construcción de los muros. ¿Y qué pasó? Note lo que dice el versículo 16. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, otra vez lo oyeron, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, ¿qué pasó con ellos? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Ellos querían que nosotros tengamos miedo y nosotros seguimos trabajando. Ellos querían que nosotros dejemos de trabajar, que la obra quede a medio camino, y nosotros seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y seguimos trabajando, y terminamos la obra. Y el pueblo que nos rodea, nuestros enemigos, escucharon que habíamos terminado la obra y ellos ahora tenían miedo.
Todos los enemigos alrededor de ellos ahora tenían miedo. Versículo 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Intentaron de todo. Querían que los judíos teman, pero ellos terminaron temiendo. Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. ¿Y qué? Y se sintieron humillados. ¿Por qué se sintieron humillados? Porque trataron de todo para detenerlos. Hasta trataron de matarlos. Y nada los detuvo. Se sintieron humillados. Y como se sintieron humillados, termina el versículo 16 diciendo, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta gran obra. No los judíos, sus enemigos reconocieron que por la mano de Dios habían terminado esta gran obra. ¿Por qué lo conocieron? Porque a pesar de todo intento de detenerlos, no lo pudieron detener. Terminaron la obra que Dios tenía, y la única explicación de cómo pudieron terminarlo con todas las amenazas en 52 días es que la mano de Dios estaba con ellos. Es que era por la obra de Dios que pudieron terminar esta obra, porque el fundamento no era el pueblo, el fundamento no era Nehemías, el fundamento era Dios que había obrado para que ellos puedan terminar la obra en su debido tiempo. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Hermanos, déjenme recordarles, Dios no prometió terminar toda obra que usted quiera hacer. Dios no prometió que tendrá éxito en un negocio simplemente porque se lo pone en las manos de Dios. Dios no prometió que le va a dar un mejor trabajo simplemente porque se lo pone en las manos de Dios. Dios no prometió de su esfuerzo, de su intento, y por lo tanto va a lograr lo que quiera. Lo que sí prometió es que lo que sí va a prevalecer es su iglesia, es su obra. Y como la obra que le dio a Nehemías prevaleció a pesar de todas las oposiciones, la iglesia del Señor es lo único que Dios ha prometido en esta tierra que va a prevalecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, y todo lo que usted haga en la obra del Señor va a prevalecer según la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios ha prometido que va a permanecer, y su voluntad se va a cumplir. Su obra, no la nuestra, es su obra. Pero a pesar de que terminaron, y a pesar de que los enemigos vieron la mano de Dios, a pesar de todo eso, seguía la oposición. Y aquí también es algo interesante. Seguía la oposición porque la oposición sigue de adentro aquí en Nehemías. Porque nota lo que está pasando en el versículo 17, ya los últimos versículos. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías. ¿Quién era Tobías? Es uno de los enemigos. Y los principales de Judá le estaban escribiendo cartas a Tobías. Y Tobías les estaba escribiendo carta a ellos. Nota eso. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas. Eran pocas, eran muchas cartas que los principales de Judá le mandaban a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Tobías era el enemigo. Tobías era el que quería destruir la obra. Y habían principales en Judá que le estaban escribiendo cartas. Y luego Tobías escribía a ellos. Y no solo eso, versículo 18, porque muchos en Judá, no eran pocos, muchos en Judá se habían conjurado con él, se habían comprometido con él, había un acuerdo con él. ¿Por qué? Porque era yerno de Secanías, hijo de Ara. ¿Qué significa eso, que era yerno de Secanías? Se casó con una judía y su suegro era un judío. Ese suegro judío no nos dice explícitamente, pero podemos implícitamente decir, le estaba escribiendo cartas a su yerno de lo que estaba pasando en Jerusalén.
Piensa en eso. Y no solo eso, dice, y Johanán, su hijo, el hijo de Tobías, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Ahora, Tobías se casó con una judía. Su suegro estaba en Jerusalén, quizás eran los principales, y se estaban intercambiando cartas de lo que estaba pasando. El hijo de Tobías se casó con la hija de Mesulam, hijo de Berequías, otro judío. Entonces, los judíos estaban dando sus hijas y sus hijos en casamiento con extranjeros, que Dios lo había prohibido. Y además, este Mesulam, hijo de Berequías, si va conmigo al capítulo 3. En el capítulo 3. Nota lo que dice el versículo 4. Junto a ellos restauró Mehemot. Perdón, me perdí. Mehemot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías. Versículo 30 del capítulo 3. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías. Pero en el capítulo 6 encontramos que Mesulam, hijo de Berequías, le dio su hija que se case al hijo de su enemigo. Notamos otra vez capítulo 6. Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y por esto, por este enlace familiar, ahora estos oficiales, esos hombres principales que tenían lazos con Tobías, ahora estaban oponiéndose a Nehemías. Y ahora se habían alineado con el enemigo. Y ahora estaban intercambiándose cartas de lo que estaba pasando y lo que Tobías quería hacer. Porque note lo que sigue diciendo. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Y a él le referían mis palabras. En otras palabras, ellos tomaban lo que Nehemías decía, se lo escribían y se lo mandaban a Tobías. Eran como espías. No dice que eran espías. Y luego ellos se dedicaban a decirle a Nehemías, oh, Tobías es un gran hombre, es muy bueno, gran hombre, todas sus buenas obras. Pero Tobías los quería matar. Fueron traicionados por los mismos que trabajaban en el muro. Piensen eso. Fueron traicionados por los que habían dado sus hijas en matrimonio a los impíos. Ellos le contaban a Nehemías las buenas obras de Tobías. Ellos le contaban a Tobías todo lo que Nehemías estaba diciendo. Ellos no estaban afuera, ellos estaban dentro de las paredes. Ellos eran judíos como Mesulam, ayudaron con la construcción y aún se oponían a Nehemías. Se oponían a Nehemías y se habían aliado con el enemigo. Hermanos, hay hermanos en las iglesias, no sé si de otras o aquí, no lo voy a decir esta vez, pero hay hermanos en las iglesias que asisten regularmente, que se involucran en las actividades de la iglesia, que ayudan en alguna manera, que aún contribuyen financieramente, hasta se hacen miembros de alguna iglesia, pero están inconformes con la iglesia. Así como estos que estaban inconformes con Nehemías. Están inconformes con el liderazgo de la iglesia, se oponen al liderazgo de la iglesia, como estos que estaban dentro de Jerusalén, ayudando en la construcción y aún se oponían a Nehemías. Se oponen al liderazgo, inconformes en la iglesia, murmuran en contra de los hermanos, pero están en medio del pueblo como estos que los vemos aquí. Que Dios nos libre de ser como estos nobles. Que Dios nos libre de ser como estos hombres principales en Jerusalén, que estaban ahí en medio, estaban ayudando, estaban construyendo, pero estaban alineados con el enemigo en contra de Nehemías. Que Dios nos libre de obrar en contra de nuestros hermanos.
Que Dios nos libre de orar en contra de la iglesia. Que Dios nos libre de murmurar en contra de los hermanos. Que Dios nos libre de murmurar en contra de nuestros pastores y de nuestros líderes. Que no seamos como estos. Que recibiendo la bendición de Nehemías y de Dios, aún así estaban traicionando a Nehemías. Es algo, hermanos, que Pablo lo dice. Es una realidad en las iglesias. Pablo, le cito dos pasajes. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 y al 26. 2 de Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azetado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Está hablando de las dificultades que ha tenido. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Eso que Pablo dice, su experiencia en 2 Corintios, capítulo 11. Cuando en Hechos capítulo 20 le escribe a los ancianos de Éfeso a la orilla del mar, ya por última vez les dice a ellos, Hechos 20, 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y estaba pasando en la vida y el liderazgo de Nehemías, que los de adentro se habían alineado con los enemigos. Y desde adentro, aunque servían y aunque hacían muchas cosas, hablaban de Nehemías, murmuraban de Nehemías, querían el mal para Nehemías, pero ahí estaban en medio del pueblo. No, hermanos, que Dios nos libre de ser como estos judíos. Que Dios nos libre de la murmuración. Que Dios nos libre de estar, pero no estar. Que Dios nos libre de decir algo con nuestra boca, pero que nuestro corazón está diciendo otra cosa. Pero Nehemías nos demuestra de principio a fin que a pesar de toda la oposición, a pesar de los falsos profetas y los falsos amigos y los falsos judíos que no apoyaban el trabajo y los enemigos de afuera, a pesar de todo eso, Nehemías dependía en Dios. Porque cada vez que había un problema, iba a Dios con ese problema. Y Nehemías está enfocado en la obra. No tengo tiempo para esto porque estoy enfocado en la obra. Y como estaba enfocado en la obra y dependía de Dios, venció todas las oposiciones, aún las de adentro. Hermanos, Dios nos ha dado una tarea grande. Cada uno de nosotros tiene una tarea grande delante del Señor. Si nos enfocamos en esa tarea, si ponemos nuestra dependencia completamente en Dios, no importa la oposición. Sea de adentro, sea de afuera, no importa la oposición, porque Dios es el que nos fortalece, Dios es el que no permite que nuestras manos se debiliten, y es por su poder, por su obra, que nosotros podemos hacer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Nuestra dependencia en Dios, nuestro enfoque en la obra de Dios, vence toda oposición. Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu siervo Nehemías. Gracias por su firmeza. Gracias por su valentía, aunque fue amenazado. Gracias por su valentía, aunque fue traicionado. Gracias por su enfoque en la obra del Señor. Gracias, Señor, que encomendó su causa a ti en cada momento. Gracias que no tomó la venganza en sus manos, sino que la puso en tus manos. Gracias que no pagó mal por mal. Gracias que reconoció que la fuerza viene de ti. Y las manos para trabajar no se debilitan cuando tú las fortaleces. Gracias, Señor, que nos modela que a pesar de toda oposición y a pesar de todos los enemigos y a pesar de todo aquello que quería que fracase, su dependencia en ti
y su enfoque en la obra lo permitió vencer toda oposición. Padre, que tu pueblo hoy sea recordado que nuestra dependencia viene de ti, que nuestra vigor, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, lo que necesitamos viene de ti. La venganza viene de ti, el pago viene de ti, y por lo tanto nos enfocamos en la tarea que tenemos por delante. Líbranos, Señor, de aparentar ser parte de la iglesia cuando nuestro corazón está lejos de la iglesia. Líbranos de ser como estos judíos que estaban dentro de Jerusalén, pero estaban maquinando cosas con los enemigos fuera de Jerusalén. Líbranos, Señor, de aún contribuir, pero de otras formas nos oponemos a la obra tuya en este lugar. Líbranos de la murmuración, líbranos de las quejas, líbranos, Señor, de oponernos a tu voluntad y oponernos a lo que tú estás haciendo en este lugar. Líbranos, que nos sujetemos a tu voluntad, que seamos obedientes a tu palabra y que podamos, Señor, apoyar, no de palabra solamente, no, apoyar sinceramente tu obra, enfocarnos en tu obra, para que cualquier oposición que pueda venir, no necesariamente a nuestras vidas individuales, pero a esta iglesia que Jesucristo es nuestro fundamento, puedan ser vencidas, puedan ser superadas, no porque somos buenos, sino porque dependemos de ti y estamos enfocados en el trabajo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.